Buenas, buenas, espero que estén muy bien. Esta es nuestra primera clase, nuestro primer o bueno, segundo encuentro de este trabajo compartido entre el programa Competencias en Discurso Profesional y Académico y matemática general, ¿sí? Mi nombre es Natalie Rojas y dije primera clase, pero segundo encuentro, porque en el aula virtual está subido un primer video donde les presento un poco el área, me presento a mí, presento la consigna y el modo de trabajar, ¿sí? Con lo cual, si no lo vieron, si todavía no vieron ese video y se vinieron directamente a este, les sugiero y les pido, por favor, que vayan a ese primer video que creo que aclara un montón de cuestiones que van a ser útiles. Acá igualmente recuerdo, ¿sí? La consigna del trabajo que a ustedes les piden sus docentes en matemática que elaboren, ¿sí? Que básicamente consiste, lo digo así muy por encima, ustedes por supuesto pausan, miran, se detienen, porque siempre es muy importante tener muy en cuenta la consigna y muy clara, por supuesto, la consigna, es que elaboren básicamente que lleven a cabo una clase, ¿sí? Frente a sus docentes de unos 10 minutos, una clase que esté acompañada de un PowerPoint y que esa clase tenga una apoyatura de manera escrita, es decir, que ustedes antes de llegar a dar la clase, previamente hayan escrito un guión, entre comillas, que guíe esa clase, ¿sí? Es un guión que va a guiar, por supuesto. La idea no es que ustedes después se lo aprendan de memoria, ni lo lean, ni mucho menos, ¿sí? Pero que sí sirva como para que entre el grupo puedan coordinar quién dice cada cosa, qué es lo que van a decir, en qué orden, qué información van a dar y demás, y que no sea una cosa desorganizada, ¿sí? Esa clase tiene que tener dos momentos. Un primer momento donde desarrollen teóricamente el tema, es decir, hagan una breve exposición teórica sobre el tema, reponiendo toda la información que haga falta para que se entienda. Y en un segundo momento realicen o lleven a cabo la resolución del ejercicio, indicando tanto el método que emplearon como los pasos. Bien, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy, sí, que como ven es la primera clase de las tres que vamos a tener y esta primera clase, como les había comentado en el video pasado, es una clase que se llama de deconstrucción. Básicamente, ¿qué es la deconstrucción? La deconstrucción consiste en leer un texto con cierto detenimiento, quizás un poco más de detenimiento con el que leemos comúnmente las cosas, ¿sí? A fin de poder ver sus características no tanto en el contenido o en lo que hace el contenido, sino más bien sus características lingüísticas, sus características que hacen a su modo de formarse, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer hoy es justamente eso. Vamos a leer un texto, ¿sí? Y vamos a ver qué características tiene ese texto, cómo está formado, cuántos párrafos tiene, qué extensión, de qué manera explica lo que explica, si es que explica algo, ¿sí? De qué manera están escritas las oraciones, cómo está formado y demás, ¿sí? Vamos a ir mirando esos aspectos, ahora les digo cómo. Y esa clase, o perdón, ese texto que vamos a leer es una clase, ¿sí? Es decir, es algo muy parecido a lo que ustedes tienen que elaborar, ¿sí? Eso que vamos a leer y que vamos a deconstruir, es decir, desarmar, ¿sí? Tiene que ver con mostrarles justamente un modelo de algo que ustedes tienen que lograr, ¿sí? Siempre nos sirve, esto lo decía yo en la primera clase, en ese primer videíto, ¿sí? Siempre nos sirve cada vez que tenemos que escribir un tipo de texto que no escribimos antes, quizás alguno de ustedes escribió con anterioridad alguna clase, pero en el caso de que no, sería la primera vez, y por lo tanto siempre nos sirve cuando tenemos que escribir un texto que nunca antes escribimos, ¿sí? Mirar, bueno, eso, cómo lo escribió alguien que tiene más experiencia que nosotros haciéndolo. Para eso, sí, vamos a ver una clase escrita de Adrián Paenza, un profesor de matemático, divulgador, que probablemente todos, todas lo conozcan. Y él va a explicar la sucesión de Fibonacci, también un tema que
estoy segura, también lo escucharon, por lo menos. Y este modelo entonces nos va a brindar un pantallazo, por lo menos, de qué características tiene una clase y por lo tanto qué características tiene que tener la clase que ustedes entreguen también. Este es el texto modelo, ¿sí? Acá comienza, estos son los dos primeros párrafos y sigue acá, ¿sí? Fíjense que tienen ahí el link, ¿sí? Estaría bueno que además de leer la clase, ya sea antes, ya sea después, puedan ver el video de él exponiéndolo. Obviamente que es una persona que sabe que está grabando, que no es una clase como tal, ¿sí? Por lo tanto, no tiene exactamente las características que va a tener lo que ustedes van a hacer. Sin embargo, nos sirve mucho porque él, si bien, por supuesto, sabe que está siendo grabado y ya tiene todo un guión muy pautado, ¿sí? Da algo así como una clase, ¿sí? Seguramente lo conozcan, sepan que explica de un modo muy sencillo un montón de temas de matemática y entonces vamos a trabajar con este texto, ¿sí? A una aclaración antes de pasar, y es que aprovechen esto de poder frenar, poder pausar. La idea es que ustedes lo lean, yo no lo voy a leer el texto, ¿sí? Para que esto no dure horas, ¿sí? Pero ustedes, por supuesto, frenen y lean el texto que es muy breve, ¿sí? Y va a servir mucho para la explicación. Bien, ahora sí, vuelvo al comienzo del texto, pero deteniéndonos en algunos aspectos que me interesa que veamos. En este caso, como dice el título, me interesa que veamos el esquema del texto, ¿sí? Y cuando digo esquema me refiero a qué orden tiene la información y por qué, ¿sí? Cuando nosotros elegimos escribir y separar en párrafos un texto es porque cada párrafo responde, si es que por lo menos lo hacemos a conciencia, digamos, y no es que ponemos un punto y aparte porque listo, ya escribimos mucho y entonces quiero escribir en el renglón de abajo, ¿sí? En general, cuando ponemos un punto y aparte es porque separamos el texto, ¿no? Separamos un subtema de otro tema. Un texto es un conjunto de párrafos que responden a un mismo texto, a un mismo tema, perdón, y cada uno de los párrafos responde a un subtema de ese tema general, ¿sí? Por ejemplo, el primer párrafo, lo que vemos es que Paenza hace una introducción general al tema, ¿sí? De hecho, lo plantea a través de preguntas para llamar la atención del público sobre el tema, y luego presenta el tema propiamente dicho y dice, en la clase de hoy vamos a analizar una serie infinita de números que se conoce como la sucesión de Fibonacci. Luego, ¿sí? Vamos a ver que en el segundo párrafo el autor brinda información vinculada con el contexto histórico de esa sucesión de Fibonacci, es decir, con el tema de su clase, brinda información sobre el contexto histórico con el autor, con las fuentes teóricas, por ejemplo, nombra el libro, ¿sí? Del autor. Acá insisto que frenen, ¿sí? El video y puedan ver esto que yo estoy diciendo, ¿sí? Vamos a ver que en los párrafos siguientes, y acá hago una aclaración, y es que estos puntos suspensivos encerrados entre paréntesis significa que ahí recorté yo el texto, ¿sí? El texto es mucho más extenso, pero aproximadamente entre el tercer y cuarto párrafo hace una explicación teórica del tema, ¿sí? A partir de ejemplos, explica este tema. Y después en el último párrafo, o en uno de los últimos párrafos, vuelvo a decir, está todo recortado el texto para que no sea larguísimo. Hacia el final da algunos otros ejemplos o utilidades, podríamos decir, en este caso no son utilidades, ¿sí? Pero sí da ejemplos, otros ejemplos de la vida cotidiana en la que nos podemos encontrar con ese tema, ¿no? Entonces volvemos. Vemos que
este texto tiene un esquema, que la información no está ordenada así como así, que es como se le fue ocurriendo o como se iba acordando, también está esto, también está aquello, ¿sí? Sino que la información tiene un orden, que esa información va toda hacia un mismo objetivo, que es explicar el tema. Y hacer una explicación teórica del tema, y para eso, como es una explicación, utiliza recursos que se repiten en las explicaciones. Ejemplos, da definiciones, vuelve una y otra vez sobre el tema, va al contexto histórico, ¿sí? Y todo este orden que nosotros vemos. Luego, si nos detenemos más de cerca, es decir, ya no miramos el texto como desde arriba, sino que nos ponemos a leer cada una de las oraciones, vamos a ver que en cuanto a sus recursos lingüísticos, es decir, en cuanto a sus oraciones, en cuanto a las palabras elegidas, es decir, en todo lo que tiene que ver con la escritura propiamente dicha, vamos a ver también algunos otros aspectos que hoy pasamos por encima. Uno de ellos es el uso de la primera persona de plural. Estas explicaciones suelen escribirse en una primera persona de plural, como vemos acá en el ejemplo, ¿sí? Vamos a analizar una serie infinita de números, ¿sí? En este caso, Paenza está hablando solo, ¿sí? Ustedes sí van a estar en grupos y sin embargo usa una primera persona de plural, ¿sí? Y también vemos que, como es una explicación, Paenza utiliza en su explicación una serie de recursos explicativos, ¿sí? Que son los que aparecen, esos recursos que aparecen en cualquier tipo de clase, no necesariamente en clases de matemática, pero cuando queremos explicar algo, básicamente empezamos por dar definiciones de esto es esto, ¿sí? Damos ejemplos para que quede más claro, ¿sí? Y ahí ven ejemplos, ¿sí? De las dos cosas, tanto de las definiciones como de los ejemplos. Y también hacemos cuando explicamos reformulaciones. Reformulaciones es decir lo mismo con otras palabras, ¿no? Cuando queremos que algo quede claro, y Paenza lo hace mucho, pensemos que es un divulgador y por lo tanto tiene un público muy amplio, no necesariamente lo están escuchando y viendo matemáticos, ¿sí? Docentes, especialistas, investigadores de matemática, sino un público muy amplio. Para poder llegar a ese público amplio, da también muchas reformulaciones, dice lo mismo con muchas palabras, de muchas maneras distintas, da muchos ejemplos, ¿sí? Paenza es un muy buen ejemplo de este tipo de clases. Y otro de los recursos que utiliza mucho él en sus clases es tratar de hacer parte al público, es decir, a sus alumnos, podríamos decir, ¿no? Es decir, a quienes escuchamos sus videos, y lo interpela o lo llama, lo hace parte de su clase, en algunas oportunidades utilizando la segunda persona, es decir, diciendo vos o usted que está ahí, haga esto, agarre un lápiz, piense un número, haga esta cuenta, ¿no? Y muchas veces es a través de preguntas, como en este caso, ¿sí? La pregunta o ese fragmento que les copio ahí a continuación. Bien, entonces, lo que quería que viéramos con esto, sí, como les decía yo, siempre se trata de clases muy cortitas, era ver algunas características particulares de una clase, sí, de una clase en este caso de matemática, de un tema de matemática, que por supuesto las estamos viendo con la idea de que ustedes puedan elaborar algo similar, ¿sí? Entonces, ¿cómo seguimos? Vamos a seguir con el próximo video, ¿sí? Donde les voy a dar, a partir de esto que vimos, algunas pautas más concisas de la escritura, y esas pautas, por supuesto, desde ya lo aclaro, van a tener que ver con estas características que fuimos viendo en el texto de Paenza, así que una vez más, insisto, pausen el video, leanlo con detenimiento y en lo posible vean también el videito, que es muy breve. Bueno, nos vemos la próxima.
cualquier duda, cualquier pregunta, como siempre, me escriben.